Una ciudad vibrante y llena de vida, donde las calles nunca duermen y el ruido constante del tráfico es parte del paisaje cotidiano. Entre estos edificios altos y modernos, un campo de fútbol humilde y polvoriento se erige como el corazón palpitante de un barrio. En ese terreno, un grupo de jóvenes con sueños más grandes que el lugar donde juegan se entrenan día tras día con la esperanza de cambiar sus destinos. Su equipo, aunque talentoso, aún no ha conseguido dar el salto que los llevará al reconocimiento que tanto anhelan. Marco Sánchez, el entrenador, sabe que esta es su última oportunidad. Lleva años trabajando con los chicos, enseñándoles no solo a jugar al fútbol, sino a pensar como un equipo. Este es nuestro momento, se repite una y otra vez. Marco es el tipo de entrenador que entiende que no basta con las habilidades técnicas. Es necesario forjar carácter, confianza y unidad. El torneo que se avecina podría ser el trampolín hacia una carrera profesional para muchos de sus jugadores. Si logran ganar, las puertas de los clubes más importantes se abrirán para ellos. Entre los chicos hay uno que destaca por encima del resto: Carlos Díaz, un delantero imparable con una habilidad natural que parece desafiar las leyes del fútbol. Su capacidad para driblar entre los rivales y su puntería precisa le han ganado la admiración de todos. Sin embargo, Carlos es también un joven marcado por la inseguridad y las dudas. Su familia enfrenta dificultades económicas y a menudo se pregunta si realmente tiene lo que se necesita para triunfar en un mundo tan competitivo. Si llegamos lejos en este torneo, mis padres podrán dejar de preocuparse, piensa Carlos mientras observa al resto del equipo. La presión es alta, pero también lo es su deseo de triunfar. El equipo no es solo un conjunto de jugadores, son una familia, una unidad. Cada uno de ellos trae consigo una historia única, pero todos comparten un sueño común: ser grandes. Sin embargo, más allá de las aspiraciones individuales, lo que realmente los une es la lucha colectiva por algo más grande que ellos mismos. A medida que el torneo comienza, las tensiones crecen. Cada partido es una batalla, pero el equipo no se rinde. Las victorias y derrotas se suceden, pero siempre con la determinación de seguir adelante. En los momentos más difíciles es cuando el verdadero espíritu del equipo sale a relucir. Aunque las probabilidades parecen estar en su contra, saben que tienen algo que los hace diferentes: el corazón. En la última ronda del torneo, el equipo se enfrenta a su mayor desafío. El rival de turno, Atlético Capital, es conocido por su técnica impecable y su estrategia depurada. Es el equipo favorito para ganar, pero Marco sabe que no todo está perdido. Jugar con el corazón es lo que nos diferencia, les dice antes del gran enfrentamiento. Si jugamos como sabemos, nada ni nadie nos podrá detener. El partido comienza, y desde el primer minuto, Carlos Díaz toma las riendas del juego. Con cada jugada demuestra por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol. A pesar de las dificultades, el equipo sigue unido, alentándose mutuamente sin dejarse vencer por la presión. La última jugada llega con el marcador empatado. El balón recorre el campo como una flecha y es Carlos quien, con una jugada magistral, marca el gol que les da la victoria. El estadio estalla en vítores mientras el equipo celebra, abrazándose y saltando de felicidad. Marco observa desde la banda, sabiendo que este momento representa algo mucho más grande que un simple trofeo. Es el fruto de años de trabajo, sacrificio y sobre todo unidad. El sueño no solo se hizo realidad para ellos, sino también para toda la comunidad que había creído en su potencial desde el principio. El equipo ha dado el primer paso hacia algo mucho más grande, y mientras celebran, Carlos Díaz no puede evitar pensar en su familia. En ese momento sabe que lo que acaba de lograr va más allá del fútbol. Ha demostrado que con esfuerzo y fe, los sueños realmente pueden cumplirse. Carlos Díaz, un joven con grandes sueños y esperanzas puestas en el fútbol, había estado entrenando durante meses, trabajando incansablemente para destacarse en el campo.
Sabía que una oportunidad como la que se le presentaba no se daría todos los días. Había sido llamado para probar suerte en las categorías inferiores de uno de los clubes más importantes de su país, pero la vida no le estaba ofreciendo solo esa oportunidad. El chico había estado trabajando también como vendedor en un concesionario de automóviles de segunda mano, donde había comenzado desde abajo. Su trabajo no era glamuroso ni de gran prestigio, pero le había permitido sostenerse mientras seguía luchando por su sueño. Y lo que parecía una vida llena de sacrificios y largas jornadas de trabajo se estaba transformando en algo que podría cambiarlo todo. Una tarde, después de un entrenamiento que parecía haberle salido perfecto, el teléfono de Carlos comenzó a sonar. Era una llamada que no esperaba. Al contestar, una voz al otro lado le dijo que había sido preseleccionado para una prueba en el club y que no solo eso, sino que la propuesta que le hacían era increíble. Un contrato que podría asegurarle una posición en la cantera del equipo profesional. Era la oportunidad de su vida. Esto es lo que he estado esperando. Este es mi momento, pensó mientras colgaba el teléfono, la emoción invadiendo su pecho. Pero en ese mismo instante, Carlos recordó su situación actual. En el concesionario, donde había logrado algo de estabilidad, trabajando bajo presión y con horarios largos, se encontraba un jefe que siempre había sido una persona clave para él. Un hombre amable pero muy directo, que conocía bien la vida de su empleado y siempre lo había alentado a seguir persiguiendo sus sueños. Ese jefe, al enterarse de la prueba y de la oportunidad que Carlos tenía en sus manos, no dudó en ofrecerle algo crucial. Carlos, si decides dar este salto al fútbol profesional, te apoyaremos. Pero no olvides que aquí tienes un respaldo si en algún momento las cosas no salen como esperas. Tu futuro no solo depende de tus goles, también depende de las decisiones que tomes hoy. Carlos, sintiéndose abrumado por las opciones y por la tensión que se generaba entre seguir su sueño a tiempo completo o quedarse con el trabajo estable, tuvo que tomar una decisión importante. ¿Dejaría todo atrás y se lanzaría a la aventura del fútbol profesional o seguiría siendo un trabajador más en el concesionario, donde se sentía cómodo y seguro, pero sin la gloria que soñaba? Esa noche, mientras se preparaba para la prueba, pensaba en las palabras de su jefe en el concesionario. Tienes talento, Carlos, pero recuerda que lo importante no es solo el camino que tomas, sino cómo manejas los desafíos que se presentan. Esas palabras resonaban en su mente mientras se preparaba para lo que sería una de las decisiones más grandes de su vida. El destino estaba a punto de darle una lección crucial. Al día siguiente, Carlos se presentó al estadio para su prueba, con los nervios a flor de piel, pero también con una determinación que nunca había sentido. Cada paso que daba hacia el vestuario parecía pesado, pero sus sueños de convertirse en futbolista profesional lo impulsaban a seguir adelante. Sabía que esta era la oportunidad de su vida y no iba a dejarla escapar. En el campo, los entrenadores observaban atentamente cada uno de sus movimientos. Carlos sabía que tendría que darlo todo, no solo por él, sino también por la gente que siempre creyó en él, como su madre y su jefe en el concesionario. Mientras realizaba una jugada tras otra, pensaba en el sacrificio que había hecho hasta ese momento, las largas horas de trabajo, los partidos perdidos, las lesiones. Todo había valido la pena si finalmente lograba alcanzar su sueño. Una vez terminado el entrenamiento, el entrenador principal, un hombre alto y serio, se acercó a Carlos. Tienes mucho potencial, hijo, pero el fútbol profesional no es solo talento, es trabajo duro, disciplina y sobre todo saber manejar las presiones. Estás cerca, pero aún te falta. Carlos asintió sin saber si había conseguido el puesto o si debía seguir luchando. La incertidumbre lo invadió mientras se retiraba del campo. No tenía tiempo para quedarse pensando porque esa misma tarde tenía que volver al concesionario a trabajar.
Con cada minuto que pasaba, su mente se dispersaba entre las dos realidades, el fútbol y su vida cotidiana. Al llegar al concesionario, su jefe lo esperó como siempre, con una sonrisa acogedora. Pero esa tarde, algo en el ambiente era diferente. Carlos notó que su jefe parecía más preocupado que de costumbre. ¿Cómo fue todo, Carlos?, le preguntó mirando sus ojos, buscando una respuesta más allá de las palabras. Carlos se quedó en silencio por un momento. Sabía que su jefe estaba esperando una respuesta clara, pero él no sabía qué decir. Por un lado, el fútbol le ofrecía un futuro incierto, pero con grandes recompensas si todo salía bien. Por otro, su trabajo en el concesionario le ofrecía estabilidad y un camino menos arriesgado, aunque quizás sin la misma gloria. «Voy a darlo todo, don Roberto», respondió finalmente. «Pero tengo que decidir. No quiero quedarme a medias en ninguno de los dos caminos». Su jefe lo miró fijamente y luego sonrió con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Carlos, a veces la vida se reduce a tomar decisiones difíciles, pero una cosa te voy a decir. Si de verdad crees que el fútbol es lo que te llena, lánzate sin miedo. Nadie te va a juzgar si lo intentas con todo tu corazón. Yo te apoyaré, lo sabes». Esa conversación fue todo lo que Carlos necesitaba para entender que no importaba lo que pasara. Ya había llegado tan lejos como para no rendirse. Al día siguiente, decidió dejar su trabajo en el concesionario, aunque le doliera. Sabía que tenía que arriesgarse para lograr lo que siempre había soñado. Al poco tiempo, la respuesta del club llegó. Finalmente, Carlos fue seleccionado para formar parte del equipo de jóvenes, lo que significaba un paso más cerca de convertirse en profesional. Pero lo que más lo sorprendió fue el gesto de su jefe, don Roberto, quien le ofreció un consejo que lo acompañaría por siempre. «Recuerda, Carlos, que el trabajo nunca es en vano, pero la verdadera satisfacción viene cuando uno sigue sus pasiones». Con ese pensamiento en mente, Carlos comenzó una nueva etapa en su vida, donde el fútbol sería su única prioridad, pero con el apoyo de todos aquellos que creyeron en él. Sabía que su camino aún estaba lleno de desafíos, pero ya no temía enfrentarlos, y aunque las dificultades serían muchas, él nunca dejaría de luchar por lo que más amaba. Los primeros días en el equipo de jóvenes fueron un desafío para Carlos. Cada entrenamiento era más intenso que el anterior, y las expectativas de los entrenadores no hacían más que aumentar. Había más talento del que esperaba, y aunque se esforzaba al máximo, a veces sentía que no encajaba. Todos los demás chicos parecían tener una ventaja natural sobre él. Sin embargo, Carlos no era alguien que se rindiera fácilmente. A pesar de las dificultades, comenzó a destacar en algunos aspectos. Su velocidad y su capacidad para leer el juego le dieron una ventaja sobre otros jugadores. Cada vez que el balón pasaba por sus pies, sentía que el fútbol era su lenguaje natural. Poco a poco, los entrenadores empezaron a notarlo y aunque los avances fueron lentos, Carlos siguió demostrando que no había tomado una decisión equivocada al seguir su pasión. Pero no todo fue fácil. Había momentos en que el cansancio lo superaba. Algunas noches, después de entrenamientos agotadores, regresaba a su pequeña habitación compartida con otros chicos del equipo y se encontraba reflexionando sobre si había tomado la decisión correcta al dejar el concesionario. Extrañaba el ambiente tranquilo, la sensación de estabilidad económica y el trato cercano con su jefe, don Roberto. Recordaba el concesionario como un lugar donde las cosas parecían ser más predecibles, y su jefe le había dado muchas lecciones sobre cómo manejar la vida, no solo los autos. Los días que pasaba trabajando allí, vendiendo vehículos y atendiendo clientes, siempre le dejaban una sensación de seguridad. Don Roberto, un hombre sabio y paciente, había sido como una figura paterna para él, enseñándole no solo sobre el negocio, sino también sobre cómo ser responsable y afrontar la vida. Si tienes un buen trabajo, hijo, te aseguras de que todo marche bien.
le decía mientras organizaba papeles y limpiaba el taller. Esa estabilidad lo hacía sentir como si su vida tuviera un curso fijo. Sin embargo, algo dentro de él siempre había sentido que su destino no estaba ahí, y por eso había tomado la decisión de seguir su sueño. Un día, después de un partido amistoso donde Carlos no jugó mucho, se sentó solo en el vestuario, mirando la camiseta del equipo. La inseguridad lo invadió. En ese momento recordó a su madre, que siempre le decía que no se podía vivir solo de sueños. La vida real es diferente, le solía decir. A veces, el sueño parecía demasiado lejano, pero Carlos había aprendido a no dejarse consumir por esos pensamientos. Esa noche, mientras caminaba de vuelta al alojamiento, recibió una llamada. Era don Roberto. «Hola Carlos, ¿cómo vas?». La voz de su jefe siempre había sido un refugio para él, y esa vez no fue la excepción. «Bien, jefe, aquí haciendo lo que puedo», respondió, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. «Te escucho cansado, hijo. ¿Todo bien?». Carlos respiró hondo. «La verdad es que a veces dudo. No sé si esto es lo que quiero de verdad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Don Roberto sabía exactamente cómo hacer sentir a Carlos, aunque a veces no entendiera completamente el mundo en el que se movía. «Carlos, entiendo tus dudas. Todos las tenemos. Pero recuerda algo. El verdadero fracaso no es caer, sino rendirse. Yo ya vi en ti algo que muchos no ven. Y te voy a decir esto. Sigues siendo el mismo chico que entró al concesionario buscando algo mejor. El fútbol es solo otra forma de buscar tu lugar en este mundo. Si el lugar que encuentras aquí te hace feliz, entonces sigue adelante. Pero si no, yo te esperaré con los brazos abiertos para que vengas a trabajar conmigo, como siempre». Las palabras de don Roberto lo tranquilizaron. Esa llamada, de alguna manera, le recordó por qué dejó el concesionario. No era solo por buscar fama o dinero, era por encontrar algo que realmente lo hiciera sentir vivo. La vida que tenía en el concesionario era cómoda, pero el fútbol lo hacía soñar. Carlos no tenía claro qué haría a largo plazo, pero sí sabía que no iba a rendirse tan fácil. Esa llamada fue justo lo que necesitaba para recuperar su motivación. Se prometió que seguiría trabajando duro, tanto en los entrenamientos como en su vida personal. Sabía que el fútbol sería una montaña rusa, pero estaba dispuesto a enfrentarla. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a llegar. Primero, una lesión en el equipo de jóvenes le permitió a Carlos ocupar una posición titular en un par de partidos clave. Luego, su estilo de juego comenzó a brillar y pronto los ojeadores de equipos de mayor categoría se interesaron por él. Sin embargo, el camino al éxito nunca fue sencillo. Hubo muchas otras derrotas, momentos de duda y sacrificios. Pero Carlos ya no temía a las dificultades. El día que finalmente recibió la llamada que cambiaría su vida, no podía creerlo. Había sido fichado por un club de primera división, el sueño de toda su vida, esa meta que había comenzado cuando jugaba al fútbol en las calles de su barrio, se había hecho realidad. Era un logro que no solo era suyo, sino de todos los que lo habían apoyado a lo largo del camino. Su madre, su jefe, los entrenadores y todos los que creyeron en él, incluso cuando él mismo dudaba de sí mismo. Cuando miró atrás, Carlos vio que, aunque el camino había sido lleno de obstáculos, había valido cada sacrificio. En su primer día en el nuevo club, al entrar al vestuario y mirar a su alrededor, Carlos recordó las palabras de don Roberto. El trabajo nunca es en vano. Ahora lo entendía mejor que nunca. Había sido una lucha constante, pero al final estaba donde siempre quiso estar. El tiempo siguió pasando. Y mientras Carlos se asentaba en su nuevo equipo, las presiones se incrementaban. Los entrenamientos eran aún más duros, los rivales más exigentes y la competencia por un lugar en el once titular más feroz que nunca. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, algo había cambiado dentro de él. El mismo chico que solía dudar de sí mismo en los vestuarios, ahora enfrentaba cada desafío con más determinación.
Una tarde, mientras Carlos entrenaba con el resto de su equipo, su entrenador lo llamó al costado del campo. El sol ya se estaba poniendo y la luz dorada iluminaba todo con un tono cálido. El entrenador le dio una palmada en la espalda, una sonrisa confiada en su rostro. «Bien hecho, Carlos. Has hecho un trabajo impresionante hoy», le dijo. «Creo que estás listo para tu primer partido en la liga». Carlos no pudo evitar sonreír. El momento que había estado esperando durante años finalmente estaba a punto de llegar. Recordó aquel día en el concesionario cuando pensaba que nunca llegaría a jugar en la élite del fútbol. «No puedo fallar ahora», pensó. Esa noche, en su pequeño apartamento, miró sus botas de fútbol. Ya no eran las mismas de sus primeros días, cuando todo era incierto. Esas botas ahora representaban años de sacrificios, de desvelos, de momentos en los que pensaba en rendirse, pero nunca lo hizo. Esa misma noche, después de una cena rápida, volvió a marcar el número de don Roberto. Aunque ya había dejado el concesionario, la relación con su viejo jefe seguía siendo fuerte. Siempre que sentía la necesidad de un consejo, allí estaba él, dispuesto a escuchar. «Don Roberto, ¿cómo está todo por allá?» «Todo va bien aquí, ya estoy listo para mi debut», le dijo, con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Ya lo sabía, Carlos, te lo dije, nunca te rindas, estás donde mereces estar», respondió don Roberto con su voz cálida y firme. «Gracias, jefe. En serio, sin todo lo que me enseñaste no estaría aquí. Cada vez que me siento perdido, me acuerdo de tus palabras. El fútbol te va a exigir mucho, pero recuerda lo más importante. La pasión que tienes por el juego, esa no debe cambiar nunca. Si sigues jugando con el corazón, no hay nada que te detenga». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Carlos mientras se preparaba para esa gran noche. Cuando llegó el día del debut, la emoción y los nervios lo acompañaron durante todo el camino hacia el estadio. Cada paso que daba hacia el campo de juego era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás, pero también de todo lo que había ganado. Nuevas oportunidades, nuevas amistades y una nueva vida. El pitido inicial resonó en el aire y Carlos, con el balón a sus pies, sintió como todo su cuerpo respondía de manera automática. Había entrenado tanto para este momento que todo lo demás desapareció. Solo estaba él, el balón y el sueño hecho realidad. El partido fue todo un desafío. Aunque al principio estuvo un poco nervioso, poco a poco fue soltándose. En la segunda mitad, cuando el marcador seguía empatado, Carlos recibió un pase perfecto desde el centro del campo. Sin pensarlo, hizo un regate hacia el área rival y con una técnica que solo él sabía dominar, disparó al arco. El balón voló en una trayectoria perfecta, rozó el poste y entró en la portería. ¡Gol! El estadio explotó en vítores. Carlos no podía creer lo que acababa de hacer. Miró al cielo, respiró hondo, y aunque su cuerpo estaba agotado, su alma estaba llena de energía. En ese momento, no pensó en los sacrificios, ni en los días de duda, solo pensó en la gratitud que sentía por haber llegado hasta allí. El equipo lo rodeó, celebrando con él, pero su mente rápidamente viajó hacia aquellos momentos en los que se encontraba en el concesionario, pensando si el fútbol sería realmente su camino. La respuesta estaba frente a él ahora, en el campo, en ese gol. Tras el pitido final, el entrenador lo felicitó, pero Carlos solo podía sonreír. Sabía que este era solo el comienzo, pero ese gol le había dado la confianza para seguir persiguiendo su sueño sin mirar atrás. Más tarde esa noche, mientras celebraba con sus compañeros, pensó en llamar a don Roberto. Pero luego se detuvo, sonrió para sí mismo y con el móvil en la mano simplemente envió un mensaje corto. «Lo logré, gracias por todo». Era la forma más sencilla de agradecerle, sin necesidad de palabras innecesarias. Don Roberto ya sabía que había cumplido la promesa. Carlos nunca se rindió. El tiempo pasó y poco a poco Carlos se fue ganando un lugar cada vez más importante en el equipo.
Su gol debut fue solo el inicio de una carrera que iba en ascenso, con cada partido demostrando lo que realmente era capaz de lograr. La presión de la liga no lo detuvo, al contrario, la motivaba a seguir superándose, a pulir cada uno de sus movimientos, a ser aún más fuerte tanto física como mentalmente. Una tarde, después de un partido clave, el entrenador lo convocó a su oficina. El vestuario, que antes le parecía un mundo lejano, se había convertido en su lugar de confianza, donde se sentía parte de algo más grande. «Te has ganado esto», le dijo el entrenador, sonriendo. «Voy a recomendarte para la selección nacional. Creo que has llegado al nivel que estábamos buscando». Carlos no podía creerlo. La selección nacional. Ese era el último paso, el sueño más grande que había tenido desde niño. El mismo niño que alguna vez soñó con jugar al fútbol, pero también con estar fuera de la cancha en un concesionario vendiendo coches, nunca imaginó que terminaría donde estaba ahora. Carlos recordó el consejo de don Roberto una vez más. Nunca te rindas y juega con el corazón. Cada vez que miraba atrás, veía a ese joven que casi se había rendido en el concesionario y agradecía no haberlo hecho. Sabía que, aunque la vida le había dado muchos caminos, solo uno lo había llevado hasta allí, y ese era el camino del fútbol. El día de su presentación con la selección, el estadio estaba lleno. La multitud vitoreaba su nombre y la bandera de su país ondeaba en lo alto. Al entrar al campo, Carlos no pudo evitar una lágrima en sus ojos, pero esta vez no era por duda ni por miedo, sino por orgullo, por gratitud. El árbitro pitó el inicio del partido y Carlos se alineó con sus nuevos compañeros. Miró alrededor y vio a los mejores jugadores de su país. Esa sensación de pertenecer, de finalmente estar donde siempre soñó, lo invadió. La primera jugada del partido le llegó rápidamente. Sin pensarlo, hizo un pase largo, algo que su entrenador siempre le había recomendado para sorprender al rival. Pero justo cuando el balón salía de sus pies, vio un movimiento en el horizonte, un pase perfecto a su compañero, quien con un solo toque anotó el gol de la victoria. La ovación del estadio fue ensordecedora. Carlos sonrió mientras levantaba la mano en señal de agradecimiento. Aunque no había sido él quien anotó el gol, sabía que ese pase había sido el primero de muchos, el primer paso hacia una era llena de éxitos y oportunidades. Después del partido, Carlos se sentó en el vestuario, se quitó las botas con calma y, como siempre, pensó en cómo había llegado hasta allí. Sacó su teléfono y, sin pensarlo, marcó el número de don Roberto. «Jefe, lo logré. Estoy en la selección», dijo con voz firme, pero llena de emoción. La voz de don Roberto, como siempre, se escuchaba cálida y tranquila al otro lado del teléfono. «Lo sabía, Carlos, lo sabía. Siempre que te vi, sabía que llegarías lejos». Carlos respiró hondo, mirando hacia el futuro, sabiendo que este solo era el principio. Había enfrentado muchos desafíos, pero su pasión y esfuerzo lo habían llevado hasta allí, y lo más importante, nunca dejó de soñar.